principalmente porque pareciera que la comunicación es algo que viene en nosotros, ¿ya? Muchas veces se espera como una actitud, una aptitud, una competencia que nosotros tengamos, pero eso ya sabemos que es una falencia desde la universidad, donde se cree que nosotros tenemos un razonamiento clínico, tenemos ojo clínico y un montón de otras características que la verdad hay que trabajarlas, ¿ya? Y como veremos el día de hoy, la comunicación es esencial para el pronóstico y para la mejora del paciente. Entonces es un tema bien relevante. Bueno, lamentablemente no tengo todo el tiempo que quisiera, así que vamos a dar una pincelada de cómo la comunicación se puede mejorar, ¿ya? Bien, bueno, ya me presentó Carla, así que me pueden seguir después en mis redes sociales, que las voy a poner ahí, ¿ya? Que están ahí. Si quieren seguirme, normalmente pongo cosas relacionadas con investigación en mis redes. También tengo podcast con un colega de la universidad donde trabajo y ayúdenme a ser influencer para poder dedicarme a eso algún día. Bueno, los objetivos de la presentación el día de hoy son determinar la importancia que tiene la comunicación, ¿ya? Con las personas que están sufriendo dolor persistente musculoesquelético. Vamos a hablar también rápidamente sobre los factores psicológicos que van a afectar a las personas que tienen este tipo de problemática. Y además vamos a ver también estrategias para mejorar la comunicación y también cómo podemos mejorar esta alianza terapéutica. Y obviamente vamos a nombrar por qué es tan relevante, ¿ya? Bien, entonces como una pequeñita introducción, recordar entonces que existe una gran asociación entre el dolor persistente y alteraciones psicológicas, ¿ya? Varios estudios han mostrado que la ansiedad y la depresión, trastornos de ansiedad, digamos, van a ser parte inherente de los casos de dolor persistente, sobre todo cuando el paciente no logra encontrar una respuesta y un tratamiento que sea acorde a las necesidades que esta persona tiene, ¿ya? También se ha visto que la gente que tiene algún tipo de trastorno psicológico derivado del dolor también va a tener una asociación positiva con el uso de opioides, ¿ya? O sea, la gente que tiene estos cuadros psicológicos, emocionales, van a experimentar mayor necesidad de distintos tipos de fármacos, ¿ya? Y por último, también tienen características bastante notorias, ¿ya? Negativas como la hipervigilancia, o sea, andar pendiente siempre de qué es lo que le pasa, cuándo le duele, cuándo no, qué fue lo que hizo, en qué momento del día, etcétera. La catastrofización, que también es un gran tema por sí solo, en donde el paciente cree que esto es lo peor que le puede pasar y no se va a mejorar nunca. Y otro también complejo que es el locus externo, que la mayoría de los pacientes, incluso agudos, tienen presencia de esto, que básicamente es el creer que la solución la tenemos nosotros, ¿ya? O sea que todo lo que se puede hacer para mejorar nos corresponde a nosotros y eso claramente genera un trastorno en cuanto a la posibilidad que tiene la persona de hacerse cargo al final de su problema, ¿ya? Y para eso se supone que nosotros estamos acá para poder ayudar a la persona y poder hacerle entender de que la solución está en sus manos, ¿ya? Así que pasar del locus externo al locus interno es algo que podemos lograr a través de la comunicación, ¿sí? Bien, entonces, dentro de las características, digamos que nosotros podríamos resaltar en esta alianza terapéutica, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante nombrarla y por qué necesitamos herramientas para poder cultivarla, por así decirlo? Es porque la alianza terapéutica va a ser esencial para predecir el cambio terapéutico, ¿ya? O sea, si el paciente no confía en nosotros, no cree en lo que estamos haciendo, nosotros no lo hacemos partícipe de esto, es probable que, independiente que usted tenga muy buenas técnicas entretenidas o incluso que sean basadas en evidencia, no van a servir mucho, ¿ya? Va a ser esencial. La alianza terapéutica me va a entregar información del paciente que a simple vista no está. Si nosotros pensamos en un paciente que, por ejemplo, va a múltiples visitas a un traumatólogo o un reumatólogo y solamente se hablan algunos aspectos y son reuniones bastante rápidas, posiblemente habrá información que va a ser esencial que no está. Entonces la alianza terapéutica nos permite, dicho de forma coloquial, como que el paciente se suelte con nosotros y nos empieza a contar cosas que van a formar parte de sus aspectos contextuales, ¿ya?
también nos permite proporcionar un cambio, un entorno seguro para estos cambios. O sea, el paciente requiere y necesita de este espacio de seguridad que muchas veces es difícil lograrlo, sobre todo cuando se trabaja en estos sistemas donde hay varios pacientes al mismo tiempo, por ejemplo, en un gimnasio terapéutico. De pronto un poco difícil, pero siempre van a estar las formas de poder entregar este entorno seguro, ¿ya? Y algo también que está en varias revisiones que se han hecho sobre el tema de la alianza terapéutica es que sin la alianza muchas técnicas se pueden volver ineficaces, o sea que va conectado con el primer punto, ¿ya? Independiente de la buena técnica que usted pueda tener y las mejores intenciones que tenga para su paciente, puede ser que estas técnicas se vuelvan ineficaces, ¿ya? Porque no vamos a tener esta conexión con el terapeuta, o sea, del terapeuta con el paciente, perdón. Y bueno, también recordar un poquito algo de la parte neurofisiológica, neurobiológica del dolor. Existen varios estudios que han mostrado, como este que está acá, que donde se ha visto esta asociación positiva entre problemas, desórdenes psicológicos, trastornos emocionales y además la aparición debido al dolor persistente. En este modelo, que fue propuesto por ahí el año 2016-2017, se ve que tenemos, por así decirlo, tres niveles, ¿ya?, de la aparición del dolor y cómo esto puede ir generando también algún tipo de respuesta emocional, ¿ya? Obviamente el primer nivel es más que nada periférico, ya nociceptivo puro. El segundo nivel tiene que ver ya con la parte más atencional y perceptiva, en donde acá va a ser importante porque en ciertas zonas como la corteza prefrontal, la ínsula y la corteza cingulada anterior, tiene que ver justamente con la modulación cognitiva y atencional que se va a generar hacia el dolor. Y finalmente, el nivel más alto, que sería como esta tercera escala, ya sería todo lo que tiene que ver con el área más emocional, ¿ya?, y de aprendizaje por parte de la persona. Entonces, acá ya se vería afectado por el contexto emocional de la persona y por los factores individuales que tiene cada uno. Entonces, se ha visto que el hecho de tener una comunicación positiva, tener esta buena alianza terapéutica, afectaría sobre todo a este tercer nivel, ¿ya?, al área emocional. Entonces, por eso es que va a ser súper necesario poder conversar con la persona, tener una entrevista que sea motivacional, y existen un montón de estrategias cognitivas y de comportamiento para poder ir a trabajar a este tercer nivel. Normalmente nosotros nos quedamos como en el primer nivel nomás, o sea, como dónde me duele, por qué me duele, qué hago cuando me duele, y vamos a aplicar algo para que el paciente le duela menos, ¿ya? Que no está mal, pero resulta que si quiero generar cambios a niveles más altos, requiero también otro tipo de estrategias que me ayuden a llegar allá, ¿sí? También vale la pena entonces, bueno, ¿qué tipo de pacientes son los que se van a ver, digamos, afectados por el dolor persistente? Y la verdad es que la evidencia durante los años ha ido mostrando que es súper difícil tener así como un screening para ver qué características tienen las personas con dolor persistente. Algunos autores han visto que en estudios epidemiológicos, que uno de cada cuatro pacientes con dolor crónico musculoesquelético, o sea, con dolor, que tienen un cuadro, digamos, de dolor agudo, van a pasar a un dolor crónico, o sea, van a cronificarse. Y el problema es que no sabemos quién. O sea, hasta el momento no tenemos forma de poder encontrar, hacer un screening de este tipo de pacientes. Lo mismo con las características psicológicas. No sabemos quién va a generar estas respuestas más, digamos, somáticas, que tienen que ver también a nivel cognitivo, como la ansiedad, ¿verdad?, la catastrofización y todo eso que nombramos. Dentro de lo que se conoce, por lo menos, que se ha visto que existen algunos factores que van a aumentar el riesgo de dolor crónico, y estos factores de riesgo tenemos algunos que van a estar, que se ven desde que uno nace, ¿ya? Tenemos el sexo, ¿ya?, definido cuando uno nace, y eso ya va a predisponer quizás a ciertas condiciones, el genotipo que traiga la persona, y por supuesto que pasa a nivel de la epigenética. O sea, recordemos que dependiendo del ambiente en donde uno se desarrolla y dependiendo de las condiciones ambientales, se pueden ir cambiando lo que va a ser el desarrollo de ciertos genes. Por lo tanto, la epigenética acá juega un papel súper importante. También vamos a tener algunas influencias del ambiente y, por supuesto, también algo que ya tiene que ver con la interacción de los genes que nosotros traemos, ¿ya? O sea, existen rasgos psicológicos que toda la gente
tiene, ya como el perfil más neurótico o pesimista, ansioso, depresivo, etcétera. Y además de esto tenemos algunos mecanismos que ya tienen que ver a nivel más celular, en donde también estos van a generar estas redes más vulnerables en nuestro cerebro, ¿ya? Podemos encontrar esta, la verdad es que también es súper difícil, ¿ya? Pero por lo menos se ha visto que la gente con dolor persistente musculoesquelético tiene una cantidad de características y factores de riesgo que van a interactuar entre ellos para producir ciertos estos cuadros, ¿ya? Pero acá, ¿por qué esto es importante? Porque aparecen acá los rasgos de personalidad también, ya que van a ser un factor de riesgo para el dolor crónico. Acá tenemos algún otro, este estudio más, un poquito más antiguo, pero habla sobre los predictores de cómo pasamos a agudo a crónico. O sea, uno de cada 4 pacientes que nombramos, ¿ya? Normalmente entonces va a tener algunas características predictoras, ¿ya? En este caso tenemos los factores psicosociales, ¿ya? Y digamos que podrían jugar un cierto papel, ¿ya? En este caso estudiado en dolor lumbar, ¿ya? Algunos factores psicosociales entonces podrían jugar un papel importante para la discapacidad. La angustia emocional, ya acá definida como impotencia, desesperanza y además catastrofización, también son factores bastante relevantes y se cree que son los más importantes, de hecho, para transición hacia el crónico. Y también lo que acá por lo menos se promueve es que tienen que haber programas multidisciplinarios de intervención como estrategias de afrontamiento para el dolor, ¿ya? Que es algo que lógicamente nosotros no vamos a hacer porque no estamos preparados para eso, pero sí tenemos que tener las herramientas de comunicación y de poder detectar algunas características en los pacientes que nos permitan derivarlos, por ejemplo, a un psicólogo de dolor que pueda trabajar este tipo de parámetros, ¿ya? Bien, veamos un poquito entonces sobre comunicación efectiva, ¿ya? Que es uno de los parámetros importantes a trabajar. ¿Por qué la comunicación efectiva va a ser importante? Vamos a tratar de contestarlo ahora, pero básicamente es porque nosotros tenemos que ponernos en el papel del paciente y ver qué es lo que quiere el paciente, ¿ya? Lamentablemente nosotros muchas veces somos demasiado kinesiólogos, o sea, nos va a importar mucho la articulación, el músculo, el síntoma que está presente o no, cuando aparece la disfunción del movimiento, pero resulta que muchas veces las personas quieren saber otras cosas, ¿ya? O les va a interesar otros puntos dentro de su recuperación. Por lo menos a mí siempre me gusta citar a Louis Gifford, ¿ya? Que el año 98 en sus libros Aches and Pains, él pone 4 puntos que van a ser los más importantes sobre lo que quiere saber el paciente normalmente, ¿ya? Eh, Casi siempre el paciente quiere saber por qué le duele y si el problema que tiene es serio o no, ¿ya? ¿Cuánto va a durar en la molestia? ¿Qué puedo hacer? ¿Ya? O sea, ¿qué puede hacer el tratante por eso? ¿Y qué puedo hacer yo como persona, como paciente, por eso? ¿Ya? En los últimos años se le agregó también el cuánto me va a costar, a que también es un tema no menor. Entonces, estas serían como las principales dudas que el paciente tiene al momento de ir a buscar atención. Y normalmente nosotros nos vamos por otro lado y transformamos esto en lo que yo le quiero ofrecer solamente. Y por lo tanto, mis objetivos yo se los voy a imponer a la persona, ¿ya? Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando la persona pregunta el por qué, nosotros nos vamos a una explicación anatómica y biomecánica que muchas veces puede estar de más, sobre todo cuando el diagnóstico es poco claro, ¿ya? O sea, hace poquito me llegó un paciente con dolor de hombro y el médico tratante le había dicho que el dolor que tenía era por una disquinesis escapular y que la disquinesis entonces al funcionar mal los músculos, eso le genera entonces el dolor. Entonces ya dentro de esta explicación que se le dio hay varios factores erróneos, pero lo más importante es que ya se generan este nocebo que le causó el tratante, es que le implanta esta creencia a la persona de que sus músculos están débiles, ¿ya? Y que sus músculos funcionan mal y por eso le duele el hombro, ¿ya? Entonces, esto puede generar ideas erróneas y puede ir a facilitar la aparición de todas estas características psicológicas que comentábamos recién. Entonces, varios autores se han preguntado, bueno, estamos haciendo bien, o sea, ¿cómo sería la comunicación efectiva? ¿Qué tipo de características debe tener? Y acá nos vamos a centrar un poquito en los cuadros o los círculos acá más grandes, ¿ya? Dentro de todas, la más relevante va a ser el escuchar, ¿ya? El tener la capacidad de escuchar a lo que el paciente nos dice.
Vamos a ver más adelante algunos estudios que muestran que el terapeuta tiende a interrumpir muchísimas veces al paciente sin que el paciente pueda contarme la historia de forma continua y por lo tanto puede que vaya a omitir algunos parámetros importantes de la historia, ¿ya? También importante que el proceso de comunicación sea individualizado y en el contexto de la persona, ¿ya? Por eso es que algunas estrategias como la educación en dolor de pronto se ven medias truncadas porque nosotros le entregamos como un pack de cosas que el paciente debería saber, pero en realidad yo tengo que individualizarlo, ¿ya? Como cualquier tipo de intervención que nosotros hagamos, o sea, adaptarlo a las necesidades que tenga el paciente. También validar a la persona, ¿ya? Y poder hacer algún tipo de pregunta que sea reflexiva, ¿ya? Vamos a verlo eso también un poquito más adelante como estrategia. Dentro de los estudios que hablan de los problemas de comunicación, tenemos este, que es uno de muchos, ¿ya? Pero este es bien interesante porque habla de cuántas veces no se permite o se corta la comunicación con la persona. Acá tenemos las interrupciones que están descritas como el cortar lo que la persona está hablando, ¿ya? Y por otro lado tenemos los overlaps. El overlap significa que el paciente está hablando algo y yo hablo encima de él, o viceversa. Yo estoy hablando algo y el paciente habla encima mío, como para completar la idea o para tratar de tener algo de información. Acá este estudio, dentro de las cosas que muestra, es que el 40% de los pacientes fueron interrumpidos por el clínico, ¿ya? O sea, casi la mitad de las situaciones fueron interrumpidas por la persona que está haciendo la entrevista. Se ha visto que el clínico tiene 7 veces más probabilidad de interrumpir a la persona. Es mucho más probable que yo interrumpa la historia que me están contando versus que el paciente me interrumpa. Y además se ha visto que las personas tienen 1,5 veces más probabilidad de cometer un overlap, ¿ya? O sea, de cómo hablar encima de lo que yo estoy hablando. Si se fijan acá tenemos más o menos un estudio bastante grandote que se hizo, en donde existen diferentes casos, ¿ya? Y se contaron, se contabilizaron las veces que se generan estos overlaps y las interrupciones. Fíjense que en los overlaps el paciente los genera en mayor cantidad de veces, ¿ya? El terapeuta menos y la gente que acompaña o que está ahí en el entorno, por ejemplo, un colega, un familiar o alguien que acompañó, también tiene algún overlap. Y en el cuanto a las interrupciones, acá es tremendo. O sea, fíjense acá la cantidad de interrupciones, o sea, en el número total de pacientes que acá se metieron dentro de este estudio, por lo menos más o menos cerca de 300 interrupciones hechas por el clínico. ¿Ya? Y eso es complejo porque quiere decir que al paciente no lo dejamos hablar y muchas veces nosotros estamos buscando preguntas cerradas, o sea, que el paciente no responda sí o no. O sea, ¿le duele esto? ¿Le duele esto? O sea, son preguntas confirmatorias, ¿ya? ¿Y qué pasa con eso? Entonces que el paciente no va a poder entregarnos toda la información necesaria. Eso también es como un atajo cognitivo que nosotros utilizamos. Este otro estudio del 2019 también es un análisis secundario en donde se midió más o menos cuánto era el tiempo relativo, ¿ya? Y es tremendamente variable, pero se ha visto que la media son entre 11 a 17 segundos, ¿ya? Para una interrupción. O sea, imagínense el poco tiempo, o sea, en 11 segundos, ¿qué cuenta uno? A lo mucho cuenta, no, iba caminando en la calle, me doblé el pie, me caí al suelo y una persona me ayudó. Listo. ¿Ya? Y ya nosotros hicimos una interrupción. ¿Ya? Y fíjense que de las preguntas que nosotros realizamos con los pacientes, el 59% de las preguntas son confirmatorias, o sea que solamente requieren que el paciente nos conteste sí o no. No nos deja o nos da lugar a que el paciente explique algo. ¿Ya? Es como, no sé, por ejemplo, en el caso de los lumbar, ¿le duele más abajo la rodilla? ¿Le duele en la mañana? ¿Le duele cuando extiende la columna? Entonces no nos da lugar a hacer una pregunta en donde el paciente pueda expresarse. ¿Ya? Entonces, dentro de los resultados de este estudio, es que se ve que estamos lejos de lograr una atención centrada en las necesidades de la persona, ¿ya? Normalmente porque las barreras para la comunicación tienen que ver a las interrupciones del discurso del paciente, ¿ya? Ojo que acá no estamos hablando de las interrupciones cuando uno habla con el paciente y el paciente se va por las ramas y la persona empieza a contar su vida y no, estamos hablando de interrupciones que son directamente relacionadas con el contexto clínico, ¿ya? Así que no deja de ser.
Eh, por lo tanto, ¿por qué sería importante y la comunicación, cuáles van a ser los factores que tienen? Fíjense este cuadro que es un resumen ya tremendo de una revisión sistemática del 2018, que muestra entonces que todos los factores contextuales van a estar presentes y estos van a sobreponerse de alguna manera y esto tiene que ver entonces con el resultado clínico, ¿ya? Que es lo que hablábamos al inicio, o sea, el resultado y la mejoría que vaya a tener la persona muchas veces tiene que ver directamente con esta capacidad o esta relación que se genera con la persona, ¿ya? Entonces, fíjense acá que tenemos factores contextuales, que son todos estos factores que están alrededor, ¿verdad?, de lo que está sucediendo en el momento, y tenemos por un lado la interacción que se genera, ¿ya? O sea, la unión que va a haber entonces entre esta alianza terapéutica, si es que existe o no, y también las características propias del paciente y del clínico. O sea, nosotros tenemos habilidades comunicacionales, tenemos experiencia clínica, características sociodemográficas que el paciente también las tiene, ¿ya? Nosotros también tenemos un cierto entendimiento de la lesión y de poder generar objetivos, ¿ya? El paciente, por ejemplo, tiene también información importante de su propia experiencia, ¿ya? También el paciente tiene, por otro lado, entonces el poder plantear objetivos de qué es lo que quiere y se genera entonces una interacción. ¿Ya? Y esta interacción normalmente tiene que ver entonces con algo que va a ser recíproco, como un círculo virtuoso, en donde vamos intercambiando información, ya participa también el paciente y el clínico en la toma de decisiones, o debería ser así, y la comunicación que sea de soporte para la persona. ¿Ya? Y todo esto va a influenciar entonces la relación que yo tengo con la persona. ¿Ya? Y por lo tanto, esto también tiene que ver entonces con el resultado que yo voy a encontrar finalmente en el paciente. ¿Ya? Hay montones de estudios, yo cité algunos un poquito más adelante, en donde se ha visto que normalmente cuando las personas eh, tienen o se genera bien este cuadro de interacción entre el clínico y el paciente, se ha visto que es secundario el tratamiento. ¿Ya? Hay algunos estudios de hace algunos años del equipo de Adrian Lowe y Emilio Pontedura, en donde han aplicado ultrasonido apagado, ¿ya? Y el hecho de la interacción que tenga el terapeuta ya va a generar y va a despertar ciertos efectos clínicos, ¿ya? Por lo tanto, así de importante es la comunicación y qué va a ser lo que yo le digo a la persona, ¿ya? Bien, entonces ya que estamos hablando de la alianza terapéutica, veamos un poquito más de qué se trata esta alianza terapéutica, que ya dijimos que es esencial para el cambio, dijimos que me va a dar información del paciente también importante, va a brindar un entorno seguro y que las técnicas de tratamiento, si no existe esta alianza terapéutica, puede que no estén presentes, digamos, el efecto positivo que yo busco. Entonces, esta alianza terapéutica que vendría siendo la interacción que existe y la capacidad de tomar decisiones en conjunto con la persona que está buscando nuestra ayuda, vamos a tener un montón de factores contextuales que lo van a modular. O sea, quiere decir que pueden trabajar como facilitadores o como barreras para que exista esta alianza. ¿Ya? Por un lado, para que se dé este efecto terapéutico, entonces, tenemos factores que van a ser propios del tratamiento, ¿ya? O sea, que el diagnóstico sea claro, qué pasa a nivel del proceso global de tratamiento, la zona en donde estamos ubicados, ¿ya? Factores que tienen que ver incluso con el ambiente y la arquitectura o el diseño del lugar donde estamos acá nosotros posicionados. Entonces, hay varios estudios que recomiendan que sea un entorno agradable para el paciente. O sea, ojalá que sean colores claros, que haya un cierto tipo de música que sea agradable, que si usted tiene revistas en la sala de espera, ojalá sean revistas del día o de la semana o del mes, que no sean cuestiones antiguas. ¿Ya? Yo me acuerdo cuando era más chico y dentista y las revistas que habían era de Cecilia Boloco coronada como Miss Universo. Ya que está bien, puede ser interesante la revista, pero es de hace como 30 años. Entonces, claramente eso ya va a condicionar ciertas características que yo voy a tener con la persona. ¿Cierto? Me refiero a características en cuanto a la relación. Y tenemos también características propias, ya como terapeuta, y también obviamente el paciente. Entonces, si nosotros nos vamos solamente a la del paciente, tenemos una cantidad enorme de características
personales, ¿ya? Como la expectativa, las preferencias, la edad, el sexo o el género, ¿ya? La condición musculoesquelética, entre otras, y todo esto va a meterse en una juguera y esto va a modular entonces el efecto terapéutico de lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Por lo tanto, cuando estemos de nuevo con una persona conversando y estemos, digamos, ingresando al tratamiento, consideremos que existen una cantidad de factores enormes que son manipulables y otros que no son manipulables, ¿ya? ¿Qué componente entonces yo puedo tener, ¿ya? O yo puedo proponer para que exista una buena alianza terapéutica? Por un lado tenemos el acuerdo sobre las metas, ¿ya? Normalmente las metas funcionales que tengamos de tratamiento, los objetivos, deberían ser metas colaborativas, ¿ya? Vale decir que la persona participe y que la persona, nosotros le demos una baraja de opciones y que el paciente sea el que tome la decisión final de qué es lo que vamos a hacer. Ojo, esto no significa que el paciente nos diga qué hacer, pero nosotros le entregamos información acabada, basada en evidencia, viendo los pros y los contras, y el paciente no podría decir, ¿sabe qué? Esto y esto me tinca a mí. Ya, yo creo que esto me podría hacer bien. Y eso tiene que ver entonces con su cultura, con experiencias previas, un montón de cosas. ¿Ya? Esto entonces nos lleva al acuerdo sobre las intervenciones. De nuevo, o sea, yo quiero lograr esto, el paciente quiere lograr esto, y cómo llegamos a eso, bueno, con qué técnica yo le puedo ofrecer. Y además, otro componente muy relevante, el vínculo que va a existir. ¿Ya? No sé si nosotros tenemos por así decirlo, como la dicha o el maleficio de estar mucho rato con los pacientes. Entonces, dentro de las profesiones de salud, los que más podemos generar esta alianza, yo diría que son los kinesiólogos y los psicólogos, que pasan bastante rato con la persona. ¿Ya? Otras profesiones son mucho más pasajeras y no logran generar este tipo de vínculo. Entonces nosotros tenemos que aprovecharlo justamente para poder generar esta alianza terapéutica. El impacto que tiene entonces de unos estudios bastante nuevos, una revisión sistemática que habla sobre que la relación entre el tratante y el paciente, ¿ya? Se hace efectiva cuando estas características específicas van a estar presentes. ¿Y cuáles son esas? Como la empatía, o sea, la capacidad que tengo yo de poder reconocer lo que la persona está viviendo y sintiendo, no juzgar, ¿ya? O sea, no juzgar lo que el paciente siente. Eh, Antiguamente era mucho de pensar que si la persona se quejaba mucho del dolor, solamente era una persona exagerada, ¿verdad? O era un paciente ganancial. Pero la verdad es que la evidencia ha mostrado que no es tan así. O sea, la persona que más sabe de su condición y de su dolor es la propia persona que lo está sufriendo, ¿ya? Consideración positiva y además el proceso de establecer metas colaborativas. Ya todo esto tiene un alto impacto en la relación que yo pudiera generar después con la persona. ¿Sí? Acá tenemos otra revisión, ¿ya? Esto es una revisión sistemática del año 2020 que muestra más o menos el impacto que tiene la alianza terapéutica. ¿Ya? Dentro de los estudios que existen acá, habían distintas estrategias para mejorar la alianza terapéutica, como por ejemplo la terapia motivacional, ya mientras se hace el tratamiento. También existe el aprendizaje o la enseñanza que va a ser aumentada en esta terapia, digamos, para lograr esta alianza terapéutica. Y lo que se ha visto, por lo menos, con bastante buen efecto y beneficio, viene siendo justamente el de poder trabajar y medir esta escala, ¿ya? Y poder generarla, ya nos va a generar efectos positivos en cuanto al dolor experimentado en una escala visual análoga, en alguna escala como bueno, la intensidad del dolor, la escala numérica de intensidad, y también algunas escalas de expectativas del paciente, ¿ya? Entonces, de nuevo, el solo hecho de que exista esta alianza terapéutica va a mejorar el efecto y el impacto sobre condiciones como el dolor. ¿Ya? No quiere decir esto que si la persona nos llevamos bien y tenemos una buena alianza, eso es suficiente para que el paciente se mejore, no, pero sí va a ser un factor modulador importante. ¿Ya? Entonces, por eso es que puede ser o un facilitador o puede ser una barrera. ¿Ya? Esto es un estudio muy bueno de un colega chileno, ¿ya? Jorge Fuentes,
publicado el año 2014, que lo que se hizo fue acá tomar pacientes con dolor lumbar y se les pusieron corrientes interferenciales, y además se armaron varios grupos en donde en algunos se les daba o se generaba una alianza terapéutica un poquito, digamos, mayor, ¿ya? O aumentada, y en otra era más limitada, ¿ya? Y también estaban los grupos CHAM, en donde también se le agregó una experiencia limitada de alianza terapéutica y el otro aumentada. ¿Qué es lo que se ve acá? Que los grupos en donde se hizo la terapia activa, o sea, aplicando la corriente aplicando una alianza terapéutica aumentada, se vio que existe de forma bastante importante, ¿ya? Va a existir entonces una diferencia estadísticamente significativa y que además no solamente estadística significativa, sino que también una mejoría clínica significativa, ¿ya? En el caso de que se dé esta información de forma aumentada, ¿ya? Así que existen documentos que lo han estudiado, de hecho, acá les mostré también unas revisiones sistemáticas que hablan de esto y del impacto que van a tener sobre la experiencia y el pronóstico y el resultado que va a vivir nuestro paciente. Para ir terminando, entonces, me gustaría compartir un poquito algunas estrategias comunicacionales que pueden fomentar esta comunicación efectiva y alianza terapéutica, ¿ya? Bueno, también compartir con ustedes esto de la página Practical Pain Management, en donde está publicada una carta de los pacientes al doctor, ¿ya? O al tratante. Y es bien interesante porque dice como cosas que ojalá podamos hacer, por favor hágalo, y también por favor no haga. Dentro de las que están, por favor haga, es ver a la gente como lo que son, como personas, no como un número, hablar menos y escuchar más, elegir las palabras con compasión, ¿ya? Ayudar a la gente a que tenga sentido lo que le está pasando, cambiar de las palabras de encontrar y arreglar a vamos a tratar de abordar el X problema, ¿ya? Y también ofrecer información acabada y actualizada y también que sea esperanzadora para la persona, ¿ya? Por más mal pronóstico que la persona tenga, igual puede haber información que sea esperanzadora para el cuadro, ¿ya? Esto a mí me parece que es súper importante para nosotros como kinesiólogos, el cambiar de el arreglador, ¿ya? Que está también muy metido en nuestra retórica normalmente. O sea, yo voy a arreglar algo, le voy a arreglar la articulación, vamos a alargar el músculo y siempre pensamos como si el paciente fuera un automóvil, una máquina, de donde podemos arreglar nosotros ciertas cosas. ¿Qué cosa ojalá nosotros no hagamos? ¿Ya? Ponerle etiqueta al paciente, ¿ya? Decirle al paciente que el dolor está en la cabeza nomás, porque quizás nosotros entendemos eso de que el dolor es una output y todo eso, pero el paciente va a creer de que, si está en mi cabeza, entonces estoy medio loquito, ¿ya? Y decirle al paciente que va a tener que aprender a vivir con su dolor. Si bien esto puede ser cierto, hay formas mucho más sensibles de poder informárselo, ¿ya? Porque si yo le digo va a tener que aprender a vivir con su dolor, es como que yo lo estoy condenando a que va a tener dolor para siempre, da lo mismo lo que haga, ¿ya? Y eso puede generar también respuestas negativas en el paciente, ¿sí? Bueno, dentro de las estrategias importantes que se pueden utilizar está la entrevista motivacional, en donde la entrevista motivacional es básicamente una intervención basada en evidencia, ¿ya? Que ayuda a generar un comportamiento de cambio en la persona, ¿ya? Normalmente esto se utilizaba, por ejemplo, nace de la psicología también, para manejar condiciones como la adicción, entre otras, y también se empezó a utilizar en otras áreas de la medicina, ¿ya? Normalmente entonces la entrevista motivacional va a ser un estilo comunicativo ya orientado hacia las metas, va a ser colaborativo y básicamente tiene que ver con qué pasa con el cambio de lenguaje, poner particular atención en eso, las palabras que ocupamos nosotros y lo que el paciente nos está informando, ¿ya? Entonces normalmente está diseñada esta entrevista motivacional para fortalecer la motivación y la adherencia al tratamiento que tenga la persona, ¿ya? Rápidamente tiene 4 parámetros, ¿ya? Que por uno está como la alianza propiamente tal, la unión que se genera con el terapeuta, la aceptación por parte del paciente, la compasión y la evocación, ya que son como 4 características básicas de la entrevista motivacional. Acá en este estudio, que es del año 2020, acá vemos de cómo se puede mezclar la entrevista motivacional con la educación en dolor.
¿ya? Y se ha visto que la educación en dolor se ve aumentado el efecto cuando nosotros previamente tenemos una entrevista motivacional. Dentro de las características que se utilizaron en este estudio, tenemos el cambio de la forma en cómo hablamos, ¿ya? En la selección de las palabras, si nosotros podemos resignificar lo que el paciente nos está contando. Para variar, miren, la alianza terapéutica sale acá, y también distintas etapas para el cambio, para poder generar este cambio. Y esto se ha visto entonces que mejora la adherencia, ¿ya? Y por otro lado, la educación en dolor va a mejorar probablemente las creencias y el comportamiento de la persona, ¿ya? Entonces, por eso es que es bueno mezclar este tipo de entrevista motivacional. Muy rápidamente, hay 4 como características esenciales en la entrevista motivacional, y se llama las características OARS, ¿ya? Que está en inglés, son Open Question, preguntas abiertas, ¿ya? Affirmations o afirmación, la escucha reflexiva, y por último el ir resumiendo, ¿ya? Entonces básicamente acá, por ejemplo, el primero es no hacerle pregunta al paciente que simplemente terminen en sí o un no, ¿ya? Sino que poder dejar al paciente que pueda reflexionar y pueda responder digamos, pueda generar una reflexión mayor, ¿ya? Esto me permite montones de cosas, ¿ya? Como tener información, aprender de la experiencia del paciente, explorar, etcétera, ¿ya? Afirmaciones, o sea, reconocer a la persona y afirmar su condición, ¿ya? Por ejemplo, ¿esto para qué nos sirve? Para generar mayor rapport en la persona y mayor empatía junto con la persona, ¿ya? También mejorar la autoeficacia en ella. La escucha reflexiva, ¿ya? Es que se recomienda, por ejemplo, ir refraseando las cosas que dice el paciente. O sea, el paciente nos dijo algo importante y yo vuelvo a recalcarlo, quizás lo parafraseo, lo digo de otra forma, pero que el paciente sepa entonces que se está generando un apoyo de lo que la persona está contándonos, ¿verdad? Y por último, el sumarizar o el resumir. O sea, después de que se termine alguna parte de la entrevista, poder hacer un cierre. O sea, que nosotros tengamos la capacidad de mostrar, ¿ya? Y resaltar cuáles son los aspectos más importantes de lo que estuvimos conversando. De nuevo, esto le da mayor capacidad al paciente de adherencia, y además de que está siendo escuchado y está siendo tomado en cuenta, ¿ya? También otras cosas para tratar de evitar en cuanto a nuestra entrevista, tiene que ver con el tipo de palabras que nosotros ocupamos, ¿ya? Esto es un estudio muy bueno de Stewart del año 2018 que muestra qué tipo de palabras nosotros deberíamos evitar y cuál es la alternativa, ¿ya? Por ejemplo, cambio degenerativo crónico, como cuando hablamos de la artrosis, cambiarlo por algo como cambios normales con la edad. Con eso le quitamos el peso, le quitamos digamos, la fuerza que puede tener, porque decir cambio degenerativo a uno puede ser como una cuestión de, el tejido algo le pasó, pero para la persona decir que tiene una degeneración de un tejido puede ser casi como que le digan, oiga, usted tiene un cáncer terminal, ¿ya? Eh, Test de resultados negativos, cambiarlo por parece que está todo bien, ¿ya? Inestabilidad, cambiarlo por que necesita más control en la zona. Eh, por ejemplo, decirle de algún tipo de daño, podemos nosotros decir que tiene, la verdad, es algo reparable, ¿ya? Y así un montón de distintos tipos de cosas que nosotros podemos cambiar en nuestra comunicación diaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos y normalmente, o sea, no cambiamos y usamos las típicas palabras que ocupamos siempre desde el punto de vista técnico dentro de la profesión, probablemente el paciente va a generar esta respuesta de catatrofización, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante? Porque existen estudios que de hecho han estudiado la respuesta que hay, y se ha visto que cuando yo utilizo ciertas palabras, ciertas características, solamente por repetición, que podemos decir nosotros, una enfermera, un médico, los familiares, o sea, un montón de personas, esto va a hacer de que la semántica aumente el concepto de dolor y vaya a generar entonces que se genere memoria en cuanto a la experiencia que está teniendo, ¿ya? No me quiero detener mucho en explicar el estudio pero lo que se hizo fue causarle un pequeño dolor controlado a las personas, y se le iban poniendo en una pantalla distintas diapositivas que iban cambiando rápidamente. Y habían algunas que, como para gatillar el subconsciente, que duraban así unos milisegundos y decían dolor, cirugía, discapacidad, y esto iba causando a la persona de forma
digamos, como sugerente, aumentaban la experiencia dolorosa. O sea, solamente al asociar ciertas palabras negativas ya generaban un cambio importante en la experiencia dolorosa. ¿Ya? Entonces, si yo le doy mucha contexto negativo a lo que estoy hablando, las palabras entonces van a generar daño. ¿Ya? De hecho, el estudio se llama así, algunas palabras dañan más que otras. ¿Ya? Así que así de importante es lo que le decimos a la persona. ¿Ya? Por último, la toma de decisiones también, que hemos dicho que era parte muy importante de la alianza terapéutica. La toma de decisiones tiene que ser siempre mixta y compartida. ¿Ya? Por lo tanto, dentro de las estrategias que están acá está la de poder ofrecerle opciones al paciente, ¿ya? También dar distintos, o sea, elección, perdón, darle distintos tipos de elección y también de opciones, ¿ya? Poder hablar abiertamente, mire, esto le va a hacer esto, esto puede generar esto otro. Y ahí es cuando viene el problema de cómo también nosotros entendemos ciertas terapias, ¿ya? O sea, por ejemplo, para el dolor lumbar se ha visto que la terapia manual manipulativa de alta velocidad genera efectos positivos en pacientes crónicos, pero es distinto si yo le digo al paciente, mire, vamos a hacer esto para tratar de generar un efecto de relajación en la zona. Es muy distinto a decir, mire, voy a reposicionar, voy a ajustar esta vértebra que está mal posicionada. Al final, la retórica que está ahí es súper distinta, cambia todo. ¿Ya? Porque una va a ser como, vamos a hacer un efecto así medio raro en la articulación para que se relaje la musculatura, y en otro va a ser como, chuta, tengo algo mal posicionado. Entonces se puede volver a mal posicionar en algún momento. ¿Ya? Y fíjense que otros estudios han mostrado que los objetivos en rehabilitación son difieren mucho entre lo que yo quiero como terapeuta y lo que quiere el paciente. ¿Ya? Este estudio es bastante bueno, se tomaron cientos de personas y se vio que la gran mayoría, ¿ya? Se vio que era muy distinto lo que el paciente tenía como objetivo versus lo que el terapeuta tenía como objetivo. ¿Ya? Acá fíjense que se tomaron, bueno, qué eran las cosas que más al paciente le importaban dentro del planteamiento objetivo de tratamiento, y aparecen que en la función física y emocional estaba presente en la mayoría digamos, de los objetivos planteados. Sin embargo, lo que tenía que ver con dolor, rango de movimiento, fuerza, postura y todo lo que nosotros ponemos como objetivo, en la mayoría de los pacientes ni siquiera alcanzaba como un 1%. ¿Ya? O sea, al paciente la verdad es que no le importaba mucho si estaba activando mal sus músculos y que el transverso del abdomen no se activaba, o que tenía un delay en la activación del serrato anterior. O sea, esas tonteras kinesiológicas no importan a nosotros. ¿Ya? Y además que se ha visto que son factores que la verdad tampoco son muy decidores dentro de los cuadros, pero la mayoría de las personas en los objetivos tienen que ver justamente con volver a la función y mejorar también a nivel emocional. ¿Ya? Y lo interesante era que en un 76% de las veces estaba presente en lo que el paciente pensaba y no en lo que decía el terapeuta. Porque para nosotros era más importante aumentar el rango de 5 grados a 20 grados de flexión, pero para la persona tenía que ver con una meta funcional, o sea, era poder hacer X cosas, ¿ya? Cosas que nosotros como que no llegamos a ese punto. ¿Ya? Y por último, entonces, bueno, ¿cómo podemos meter al paciente? ¿Cómo podemos hacer de que participe? Básicamente existen varias reglas, pero una de las mejores para poder hacer objetivos es con la regla SMART, ¿ya? Que es que los objetivos sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo. Si nosotros lo declaramos de esta forma y el paciente participa en la construcción del objetivo, es bastante distinto a decir cómo mejorar la fuerza del bíceps. ¿Ya? Sino que, por ejemplo, el paciente va a ser capaz de caminar 5 cuadras sin fatigarse en 2 veces a la semana. Eso es un objetivo de punto de vista SMART. Y lo más importante es que el paciente participa dentro de la elaboración. Y también existe el GAS, que es el Goal Attainment Scale, o la escala de qué tan alcanzable fue el objetivo. Y el paciente le pone nota también. O sea, el paciente va constantemente viendo si alcanzamos o no alcanzamos. ¿Ya? El 0, porque le pone nota, desde -2 hasta +2. El 0 sería lo que yo quiero con el tratamiento. El -1 sería más o menos con lo que el paciente llegó, y el -2 ya sería como que la persona no generemos absolutamente ningún efecto. ¿Ya? El +1 sería que está un 50% mejor de lo que esperábamos, y el +2 sería un 100% mejor de lo que esperábamos. ¿Ya? Por lo tanto, aplicando esta escala de gas, es bastante positivo también para llevar un registro, ¿ya? Y que el paciente también pueda darse cuenta más o menos de lo que estamos logrando y no.
¿ya? Así que bueno, colegas, como conclusión, porque me pasé el tiempo para variar, es que los factores contextuales y psicológicos van a ser esenciales como factores pronósticos, ¿ya? Las características psicológicas van a determinar la cronificación del dolor, no solo las psicológicas, pero como vimos en gran parte, las características de afrontamiento psicológicas emocionales van a más o menos decir si una persona va a cronificar o no, ¿ya? También vimos que el clínico usualmente piensa en él mismo, o sea, lo que yo quiero hacer y lo que yo quiero lograr por sobre lo que la persona tiene como objetivo en mente, ¿ya? Vimos también que la alianza terapéutica fomenta la adherencia al tratamiento, el pronóstico y el éxito, y finalmente la comunicación efectiva y la integración del paciente para la toma de decisiones mixtas sería de cierta manera obligatoria si yo quiero ayudar a una persona que está sufriendo de algún tipo de dolor persistente musculoesquelético. Así que bueno, eso quería compartir con ustedes, colegas. Muchísimas gracias. Les pido disculpas, se supone que quería haber terminado hace como 20 minutos, pero nada, pues es un tema que da para bastante para conversar. Así que muchísimas gracias por estar acá presente. Muchas gracias, Nelson, por tu presentación. Yo sé que estamos un poco atrasados, pero no sé si alguno de los participantes de todas maneras quisiera hacer alguna consulta. Podemos dejar unos 5 o 10 minutos para consultas por parte de los participantes. No sé si alguien tenga alguna consulta o quiera hacer alguna consulta a través del chat. Bueno, como rompe hielo, voy a partir yo Ya, cuéntame. con una pregunta que me saltó con respecto, bueno, la presentación primero, súper buena, súper interesante, es un tema que muchas veces está alejado de nosotros. Por eso mismo, como frente al alejamiento, ¿qué propondrías tú como estrategias para poder desarrollar esta habilidad? Por ejemplo, desarrollarla quizás como desde pregrado o en posgrado, ¿qué podríamos hacer para desarrollarla? Porque finalmente es una habilidad que hay que desarrollar. Pero mira, las habilidades comunicacionales, yo sé que algunas más hay en la universidad que lo incluyen, por lo menos donde yo hago clases en la Finisterra, está como un ramo, el problema es que está en primero, ¿ya? Y probablemente sería bueno tenerlo no solo en primero, sino que tenerlo de forma transversal. O sea, que se vayan trabajando las bases ya desde primer semestre, pero que esto vaya aumentando a medida que el estudiante va obteniendo mayor conocimiento dentro de la profesión. Y por supuesto poder llevarlo en la práctica cuando los chicos empiezan a ir a su internado, sus pasantías, etcétera. O sea, debería ser algo transversal. Ya, porque como ya dije al principio, normalmente nosotros no tenemos esa herramienta. Hay gente que es más buena para hablar, que es más buena o que tiene mejores capacidades y características para comunicarse, pero de todas maneras estos deberían trabajarse. ¿Ya? Si vamos a estar nosotros con personas compartiendo durante días, horas, meses, ¿ya? Va a ser sumamente importante entonces que esto se trabaje desde siempre. ¿Ya? Lo bueno es que existen estrategias para que se puedan estudiar. ¿Ya? Y existen formas de poder desarrollar esto que hablábamos nosotros de la entrevista motivacional, digamos, de poder tener una alianza terapéutica. O sea, existen formas de trabajarlo. ¿Ya? Así que si alguien no tiene la capacidad, bueno, como todas las cosas, se puede entrenar y se puede mejorar. Súper, muchas gracias. Hay una pregunta de chat, no sé si Andrea prefieres hacerla en voz alta o te la... No sé cómo está tu micrófono. Ahí está. No, lee mejor porque puedo tener interrupciones, por favor. Ok, ya. Andrea pregunta, ¿qué consejos darías en los pacientes en tu primera consulta que vienen con dolor persistente de años y que han tenido muy pocos cambios a pesar de tener, de haber tenido como sesiones de kinesiología, haber pasado por distintos terapeutas? Llega un paciente con muchos años y ¿qué consejos le darías en la primera consulta? Y las muchas gracias Difícil por tu pregunta. Gracias, Andrea. Pucha, difícil pregunta porque yo al menos trabajo con pacientes con dolor persistente y que lo que tienen en común es que han pasado por todo. O sea, han visto a 5 médicos distintos, han consultado con un montón de especialidades distintas, han pasado hasta por tarot, reiki, por medium, así ya por lo que venga. Entonces, ¿por qué van a creer que conmigo van a mejorar?
¿cachai? Entonces yo creo que lo más importante al inicio es que le quede a la persona claro que yo estoy acogiendo su problema y que yo le estoy entregando un espacio, digamos, de seguridad, donde la persona vamos a integrarla dentro de lo que está haciendo y básicamente armar confianza. O sea, yo creo que todo lo que vamos a decir, en algunas personas puede como hacerle ruido y sonar bonito y les puede ayudar, pero en otras personas no. O sea, hay mucha gente, sobre todo las que tienen años de dolor persistente, que ya lo han probado todo. Entonces, no, pues esto ya me lo hicieron. No, me hicieron la misma cuestión. No, esta persona hace años atrás me hizo esta cuestión y me quedó doliendo más todavía. Entonces, la verdad es que yo creo que, así como en la primera sesión, le diría como que confíe nomás, que tenga fe en que esto va a andar bien, y que vamos a hacer lo que sea posible para poder juntos mejorar. ¿Ya? Pero no me imagino otra cosa para decirle a los pacientes. Yo al menos las primeras sesiones justamente trato de que se genere este vínculo, ¿ya? Y que obviamente crean todas las tonteras que estoy hablando, pues eso también es importante, porque si viene con preconceptos, la persona es súper difícil cambiar muchas veces esa actitud y comportamientos que tienen. Muchas gracias, Nelson. No sé si algún otro participante tendrá alguna consulta. Parece que no. Nuevamente, Nelson, muchas gracias por tu presentación. Estuvo, como siempre, excelente. A todos los participantes, me gustaría también dejarlos invitados a las próximas fechas. La próxima fecha tenemos una presentación por parte de la directiva donde hablaremos sobre el dolor en personas adulto mayor. El 10 de junio tenemos una presentación de la nutrición antiinflamatoria como un aporte en el manejo del dolor con Karen Spencer, nutricionista. El día 17 de junio vamos a tener a Lucas Mahmoud desde Argentina, quien nos va a hablar sobre el dolor y las redes neuronales. Y para terminar el primer ciclo de webinars, el 24 de junio, vamos a tener junto con María Jesús Mena y Eduardo Espinosa, modelos de implementación de sala de rehabilitación en dolor. ¿Ya? Así que tenemos unas presentaciones muy interesantes y le esperamos que se puedan conectar, o sea, se puedan inscribir y acompañarnos en nuestras próximas sesiones.